Bueno, buenos días a todos. Es un gran honor para mí estar acá con ustedes en otro ámbito, en el ámbito nacional, pero yo también soy un hijo del Ministerio Público, así que estoy muy orgulloso de compartir estas reflexiones con ustedes. A mí me tocó hablar de adultos mayores y yo puse ahí acceso a justicia, que es un término quizás un poquito más contemporáneo, porque la idea de justicia no equivale a poder judicial, ¿sí? Hay muchos mecanismos alternativos a resolución de conflictos que pueden ser de utilidad para los adultos mayores y evitan lo que para mí es una patología que tenemos hoy muy instalada, que es la sobrejudicialización de la vida del adulto mayor. Creo, como dicen los españoles, de éxito también se muere, ¿verdad? Y ha habido intervenciones, como dice Isolina, en las que la justicia revirtió escenarios de vulneración, pero vemos también donde el exceso de tutelarismo, de ideas un poco perimidas, también dañan, también incapacitan, ¿no? Entonces, pido si pasamos. A ver, ahí retomando un poco lo que decía Isolina. En Argentina tenemos una situación muy exótica, si se quiere. Nuestra población, al revés de lo que venían siendo sus décadas anteriores, como todo país en vías de desarrollo, está envejeciendo, ¿sí? Esto que tradicionalmente, o por lo menos como lo estudiábamos en la secundaria, era un sinónimo de cierto progreso económico-social, porque las sociedades más desarrolladas, con estados de bienestar más presentes, eran las que tenían envejecimientos poblacionales más notorios, no se está dando en esos términos en Argentina, sino lo que vemos es un contexto en paralelo de empobrecimiento transgeneracional. ¿Qué quiero decir? Bueno, acá somos muchos los servidores de la defensa pública y los que defendemos, además de adultos con patologías mentales, a niños, sabemos que se está haciendo cada vez más frecuente ir a requerir alimentos al abuelo, porque la generación intermedia, la de ese padre, no conoció ninguna de las modalidades del estado de bienestar que quizás sí conocieron esos abuelos, que conocieron el empleo registrado, los sistemas de retiro y la pensión por viudez. Entonces, estamos en una situación que tenemos que pensarla desde este enfoque y por eso me parecía tan interesante el enfoque interdisciplinario de estas jornadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a convivir con problemas de estas características. Kemelmacher de Carlucci, en un artículo pionero y muy interesante sobre los adultos mayores frente al derecho civil, decía algo que nos tiene que llamar a la reflexión, que es cuando las generaciones se van empobreciendo sucesivamente, queda larvado cierta visión antagonista del joven hacia el más anciano porque es el que tiene los bienes que el más joven disputa, ¿sí? Y eso también nos pasa. Nuestros abuelos, bisabuelos, quizás que vinieron en condiciones muy desaventajadas de otros países, progresaron, tuvieron su casa, tuvieron su auto, ingresaron al empleo formal, y esto no lo tenemos garantizado en la generación inmediatamente posterior o en la que le siguió a esa. Desde este punto de vista empiezan a aparecer muchos problemas. Y un segundo punto que a mí me parece interesante hablar, sobre todo a partir de una revista que hice preparando esta exposición, es cuidado con una asociación muy inmediata de la idea de los problemas de la vejez, abordarlos todos desde el derecho de familia y sobre todo el derecho de la persona, ¿sí? Porque de nuevo, patinamos fácil hacia la restricción de capacidad con este concepto muy instalado del que hablaba la doctora Santi de vejez-enfermedad mental. Entonces, vemos a un adulto mayor en su vulnerabilidad, que es algo muy frecuente, y lo queremos resolver todo mediante restricciones a la capacidad, establecimiento de apoyos, entre otros, etcétera. Si uno repasa seriamente los repertorios jurisprudenciales más recientes a partir de las voces de búsqueda, anciano, adulto mayor y sus similares, encuentran que las soluciones que nos están pidiendo los miembros más antiguos de nuestra comunidad pasan más por estas otras áreas del derecho, ¿sí? Y consecuentemente de distintos fueros que no son necesariamente el fuero familiar especializado a donde uno piensa que es a donde tendría que acceder el adulto mayor. Derecho del consumidor, con el tema del e-commerce, los contratos electrónicos y la brecha digital que todos conocemos y el auge de la categoría del consumidor hipervulnerable, tenemos cantidad de fallos que han actuado en protección, ¿sí?, del patrimonio de consumidores que frente a un mercado altamente especializado y con estrategias de marketing muy agresivas y que buscan captar esta vulnerabilidad, es necesario reaccionar para proteger la integridad patrimonial. Derecho de la seguridad social, todos sabemos el colapso que atraviesa la justicia federal de la seguridad social con demoras graves y, curiosamente, las agencias estatales con estrategias procesales muy agresivas de recurso del recurso del recurso para ver si podemos evitar el pago de la condena.
Derecho administrativo, fallo muy reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara ajena a las leyes sobre consolidación de deudas del Estado la indemnización que el Estado le debía a un servidor público por daños sufridos en ejercicio de su función, ¿sí? En lo estricto, digamos, lo estrictamente legal, esa deuda estaba captada por la ley de consolidación de la deuda pública, pero lo que dijo la Corte justamente va a ser, bueno, esto lleva a una situación de manifiesta inequidad, ¿sí? Se está convirtiendo en un crédito para el sucesorio, hay que pagarle ahora, y no aplicaron esa ley, curiosamente sin declararla inconstitucional, para el caso concreto, ¿sí? Derecho comercial. El acreedor involuntario en la quiebra, ¿sí? Que es un adulto mayor. Acá voy a hacer un nacionalismo sanisidrense, porque hay un fallo muy conocido de la doctora, con voto de la doctora Medina de la Sala 1 de San Isidro, Rodríguez Feliciana, que pasó algo muy parecido. La señora Feliciana estaba a bordo de un ómnibus que choca y se lesiona gravemente. Luego acciona contra esta empresa, la titular del ómnibus, y la empresa se concursa. ¿Qué nos va a pasar? Los acreedores conforman mayoría, se imponen una quita y una espera de, como que les diga, 8 años para una señora que tenía 90 al momento de esa situación. Bueno, un fallo de primera instancia del doctor Rivera y fallo de segunda con voto de la doctora Medina declara inoponible a esta acreedora hipervulnerable esta espera que se le había opuesto al resto de los acreedores, ¿sí? Y esto fue hace mucho tiempo antes de la discusión que después tuvimos en la Corte con Instituto Francia y Antártida. Derecho tributario. Acá lo pongo porque me llamó mucho la atención. La revista que uno pasa de los repertorios jurisprudenciales recientes, enorme cantidad de reclamos de adultos mayores para que no les retengan impuesto a las ganancias sobre sus jubilaciones y pensiones, ¿sí? Y finalmente derecho penal también, porque es interesante pensar esto sobre todo desde las fluctuaciones que atraviesa el adulto mayor en la última etapa de su vida. Que una persona haya sido defraudada en su buena fe, explotada en cierta incomprensión, en cierto estado de ánimo en el que estábamos, no nos obliga a someter todo el manejo de su hacienda al control judicial. Porque eso también nos pasa a veces en la interacción en lo penal con lo civil. Encontraron a un adulto mayor víctima de un aprovechamiento patrimonial y la justicia penal corre a librar testimonios al asesor, al defensor de incapaces que esté de turno para que promueva la restricción a la capacidad. Y nos piden informes y qué sé yo, y porque a ver si promovemos la circunvención de incapaz. Bueno, a lo mejor el reproche penal es suficiente. Si esa persona pudo acercarse a una instancia de denuncia para revertir, hacer cesar las consecuencias de ese delito, porque fue explotada en su buena fe, ¿realmente tenemos que someter todo el manejo de su patrimonio al control judicial? Entonces, creo que este es un primer punto que nos debemos, es pensar el acceso a justicia no solo en el fuero especializado en capacidad de las personas, que es como el más inmediato, el que uno enseguida piensa, ¿no? Ahora bien, una cosa no quita la otra. Es cierto que en las últimas etapas de la biografía que uno se va escribiendo a sí mismo, aparecen o pueden aparecer, ¿sí?, ciertos debilitamientos decisionales, cierto descenso de las facultades psíquicas. Bueno, acá empiezan los casos difíciles, ¿no? Porque si bien, ahí la tenemos a Méndez Costa, que la nombraban antes porque fue pionera en esta materia, se hizo con mucho esfuerzo doctrinario esta idea de tracemos la línea divisoria entre el envejecimiento fisiológico y el patológico. Después la realidad nos presenta muchos casos parados en la medianera, bueno, evidentemente tiene noción del dinero, puede comprender algunos actos, pero la vemos lábil en algunas cuestiones, influenciable, vemos que hubo algunos actos jurídicos de dudosa conveniencia, un entorno familiar que no estamos seguros de cuán sano es. Vamos a la próxima. ¿Sí? Entonces, a mí me parecía súper interesante este planteo justamente desde el Ministerio Público, porque se han ensayado a lo largo de la República algunas otras soluciones de acceso a la justicia y la Ciudad de Buenos Aires tiene una que es peor que pésima, que es la Ley 5670, que dispuso que toda contención física de adultos mayores en residencias de larga estadía, lo que llamaríamos nosotros los geriátricos, hablando mal, necesita autorización judicial. ¿Sí? Y les aporto, porque esto es algo que yo no conocía antes de trabajar con la temática, no estamos pensando en la persona descompensada que tiene una excitación o que está arrojando elementos, no.
la mayor parte de las veces, y esto es una práctica que debería superarse, se busca como medida asistencial para evitar caídas, caídas de propia altura, caídas de la silla de ruedas, etc. Es una práctica que no tiene demasiado mérito científico. A nivel internacional no hay consenso de que las sujeciones sean tan beneficiosas como los residentes de los titulares de los geriátricos afirman, pero tenemos un problema. ¿Por qué la autorización judicial? En todo caso, el adulto mayor rechazará o no esta práctica y si no puede comprender una práctica asistencial que se le sugiere, habrá que evaluar la necesidad de la intervención judicial. Porque aparte miremos la hipocresía. Listo, sabemos que la sujeción tiene méritos terapéuticos dudosos. Bueno, que la medicación seguramente mal administrada también. Si el señor está un poco molesto y queremos que duerma más para que no nos haga lío en la residencia de larga estadía, le ponemos mayores dosis de alguna medicación que nos evite el disturbio. Y eso no se somete a intervención judicial. O sea, tenemos un juez que va a decir, átelo o desátelo, pero no tenemos el juez que no es posible tampoco, ¿sí?, hacer una intervención de esas características. Con los cuales la intervención judicial espontánea en la última etapa de la vida no viene teniendo buenos resultados, por lo menos en estos ensayos que vemos viendo y que además han inundado la justicia nacional de pedidos de autorizaciones sin ningún sentido. Pero en cambio, sí, y acá me parece que es la clave, el Ministerio Público tiene un rol que no siempre es advertido, porque, como decían los que lo estudiaron con mucho detenimiento, los italianos, decían, bueno, la magistratura decisoria tiene que dictar la providencia, pero más importante es el Ministerio Público, que tiene que provocar la providencia, ¿sí? El juez podrá, decía, me acuerdo, Ollamías, estará muy convencido de que la señora precisa hoy una restricción a su capacidad, pero por convencido que esté, él no puede instar esto, ¿sí? Y miren todas las ventanas de acceso que tiene, que aquí dependen todas del mismo órgano, ¿sí? Defensoría Oficial, Asesoría, Curaduría y Fiscalía, ¿sí? Defensoría Oficial la nombro primero porque la tenemos todos muy a la mano, quiero decir, salvo una cuestión obvia de limitación de recursos, quizás esa es la primera instancia en la que tengamos que pensar si desde el Estado queremos dar una solución de calidad. Si la persona fue perjudicada en su ámbito patrimonial o personal, sufrió agresiones, sufrió desapoderamientos, quizás no tengamos que ponerle al lado un otro adulto que controle eso que está pasando, sino proveerle un patrocinio jurídico de excelencia como el que provee la Defensa Pública Argentina, envidia de todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí tenemos de nuevo al Ministerio Público Garante. En una instancia quizás ya más severa y donde empezamos a tener razones para pensar que el pleno ejercicio de la capacidad de esta persona le va a provocar daños, aparece la que es para mí la mejor institución del derecho civil argentino, porque no la tiene ningún otro país tampoco, que es el Ministerio Público de Menores Incapaces, Asesoría o Defensoría de Incapaces, según la jurisdicción, ¿sí? Con esa legitimación amplísima que tiene el asesor de incapaces, la tenía con Vélez, la tiene ahora un poco mal sistematizada en el Código Civil y Comercial, pero que incluso puede hacer mucho antes de que la persona tenga que enfrentar la judicialización, ¿sí? La competencia extrajudicial del asesor de pedir informes, de citar a los familiares de esa persona para pedirle explicaciones, imponerlos de sus deberes alimentarios, exigirle que se comporten de una manera u otra, bueno, ahí hay otra vía de acceso a justicia que se puede convertir el día de mañana en una vía de acceso a la justicia, si creemos que estas tratativas menos formales no están siendo lo suficientemente enérgicas. La Curaduría Oficial, otro tanto, hay una alta población de adultos mayores a los cuales se les ha restringido la capacidad y creo que esto juega a dos bandas muy interesantemente. Quizás una, y lo veíamos acá que lo hacen con mucho compromiso, es pensar, porque esto se ve mucho, cuántos de esos adultos mayores que hoy tienen una restricción a su capacidad, están en esa condición porque quedaron entrampados en un sistema antiguo, que tenía otras comprensiones y que hoy no se justifica, ¿sí? Yo me acuerdo, hay un dictamen muy interesante del doctor Atilio Álvarez en los 80, RA, que se promovían restricciones a la capacidad porque había que gestionarle la jubilación o la pensión de discapacidad, alegremente. También en el ámbito provincial han salido resoluciones en este sentido. Y después la sentencia dice que no necesita asistencia para administrar la pensión de hambre que le da el Estado. Entonces, ¿a santo de qué? Y bueno, y después todos somos medios temerosos con la rehabilitación porque decimos, y si le soltamos la mano y pasa algo, vamos todos presos. Pero quizás una función interesante que tiene la Curaduría Oficial es ejercer esa legitimación especializada para requerir el cese de la restricción a la capacidad, porque esto fue producto de una comprensión superada, ¿sí? O por lo menos un aligeramiento. Quizás nos pasa esto, yo lo veía mucho cuando trabajaba en Curadurías Nacionales,
que se le había restringido a la persona la capacidad para administrar su dinero, entonces se depositaba judicialmente el dinero. ¿Pero qué hacía el curador? Todos los meses le daba el monto íntegro de la pensión. Bueno, eso es un cambio de pagadores, no es un apoyo, digamos. Bueno, ahí también quizás tenga algo para hacer la curaduría, o bien, frente a situaciones de vulneración, cuando ya intervino la justicia y ya restringió la capacidad porque tiene una legitimación más restringida que la del asesor de incapaces, peticionar, e incluso peticionar, yo creo que cabe dentro de los deberes del curador, o por lo menos ponerlo en conocimiento del asesor, ¿sí?, encuadres más severos de la capacidad y más restrictivos, quiero decir, porque quizás esa decisión que se tomó primeramente, tratando de ser lo más respetuoso de la autonomía posible, nos quedó chica. ¿Sí? Esta idea del traje a medida funciona en los dos sentidos. Un traje demasiado grande, no nos vamos hacia el tutelarismo, pero un traje muy chiquito también puede generar sus complejidades. ¿Sí? Bueno, ese juego también es interesante. Y también depende del Ministerio Público, la Fiscalía, ¿sí?, que con la legitimación también amplia que tiene, sobre todo para poner en marcha la justicia penal, que es donde, como yo les decía, se pueden encontrar soluciones frente a privaciones graves de bienes jurídicos que quizás nos evitan una judicialización tan intensa de esta última etapa de la vida del adulto mayor. Lo que uno suele observar, y esto lo pienso también en el ámbito nacional, es que frente a una proliferación de órganos de acceso tan amplia, el riesgo que se corre es que no haya un deslinde claro de qué le toca a quién, porque muchas veces son concurrentes las facultades, ¿sí? La representación que ejerce, por ejemplo, el asesor de incapaces puede superponerse tranquilamente con la curaduría oficial. ¿Por qué? Porque lo que quieren nuestras leyes desde Vélez es que haya una doble representación, o una doble actuación, por lo menos, en favor de esa persona cuya capacidad se limitó. Entonces, lo que nos puede pasar, y creo que eso es lo peor que nos puede pasar, sobre todo con adultos mayores, es tenerlos boyando de la asesoría a la curaduría, de la curaduría a la defensoría, de la defensoría a la asesoría de nuevo. Ahí yo creo que hay un desafío grande para los ministerios públicos como cabezas de estos órganos del Estado, que es pensar estrategias coordinadas y consensuadas de intervención, porque eso también es lo que nos pasa. No hay una solución en derecho para quién va primero de estos tres. Puede pasar que intervengan no los tres, pero por ejemplo, Defensoría Oficial, Asesoría de Incapaces tranquilamente pueden estar en el mismo caso, o Curaduría Oficial, Asesoría de Incapaces seguramente van a estar en el mismo caso. Bueno, ¿qué le toca a cada uno? Quizás no es un tema que lo resuelve el Código Civil y Comercial, pero tampoco lo puede resolver el criterio individual de actuación de cada asesor o de cada curador, y la suerte de la persona adulta mayor dependa de lo más proactivo o menos proactivo que es el servidor público que le tocó en suerte, ¿no? Entonces, quizás juntarnos y pensar, bueno, quizás el curador tiene mejores herramientas, conoce mejor los recursos con los que cuenta la persona para solucionar estas puntuales circunstancias, y el asesor tiene estas otras herramientas que funcionan mejor en estos otros escenarios. Esto último no se ve. Parece una verdad bastante autoevidente, pero no lo vemos así pensado. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Bueno, ahí creo que... ¿Puede ser que pasaron dos juntas? No, ¿atrás? Ahí. Como digo, sigo con el nacionalismo sanisidrense. Este es un fallo de la Sala 2 en la que yo trabajé. PED sobre determinación de la capacidad. Un caso interesantísimo que también habla de la importancia del Ministerio Público en los juicios relativos a la capacidad. Es una denuncia de capacidad presentada por la nieta de la señora P, ¿sí?, que por una cuestión clínica había ingresado a un sanatorio, y la nieta pide, como medida cautelar urgente, la derivación a un geriátrico. De buena fe, y es verdad que con alguna información médica de procedencia dudosa, el juzgado dispone esta derivación e ingresa a un geriátrico. Y esta señora nieta, en el interín, aprovecha, se mete en la casa de la señora P, cambia las llaves y le tira todas sus pertenencias a la calle, ¿sí? Tras cartón, inicia el juicio de capacidad, y muy correctamente el juzgado de primera instancia, tras estudiar las constancias y pedir otras, dice: no están dadas las condiciones para siquiera considerar la apertura del juicio, y rechaza in limine la acción, ¿sí? Ahí pasó algo muy interesante, que es que la única servidora pública que había entrevistado personalmente a la señora P era la asesora de incapaces. Y en la comprensión de que realmente estaba en un contexto de vulneración muy alarmante, recurre del rechazo, ¿sí? Y recurre también la denunciante. Esto llega a la Sala 2 de San Isidro, y nos encontramos frente a una situación bastante compleja porque, claro, un expediente recién iniciado, poca información de calidad porque era toda de alguna manera aportada por los interesados, y estos informes que a veces uno tiene
que nos hablan de casos fronterizos. Era claro que la señora estaba atravesando un descenso, un declive decisional, pero no nos quedaba claro si esto ameritaba una reacción tan enérgica como someter por lo menos una parte importante de su vida al control judicial. Se libraron como 30 medidas para mejor proveer, nos hicimos de muchísima información, toda su historia clínica, todas las prestaciones que les había brindado el PAMI en los últimos años, llamamos un testigo, etc. Y en último lugar la recibimos a la señora P. La verdad fue muy emocionante la situación, la señora estaba mejor que todos nosotros, ¿sí? Tenía algunas limitaciones, pero realmente era indudable en el mano a mano que no había motivo para continuar con esto, ¿sí? Entonces nos queda un planteo del Ministerio Público que es, bueno, entonces pensemos en no restringirle la capacidad, pero designarle igual personas de apoyo. Esto es un debate más complejo, muy contemporáneo, ¿sí? Con el que cada uno podrá tener diversas opiniones, pero para mí muy correctamente la sala, con el voto del doctor Zurino, dice, cuidado. Porque si por recurso a la idea de los apoyos, que suenan mucho mejor que la idea vieja de la curatela, de esa cosa medio autoritaria, sustitutiva, vamos a ponerle a una persona al lado que le diga, cuidado con lo que haces, ojo que esto sí, aquello no lo podés comprar, para vender ello me tenés que pedir. Seguimos en una restricción. Es una restricción de facto, con mejor olor, pero sigue siendo una restricción a la capacidad y no es una solución acorde a la autonomía de la señora P, ¿sí? Y miren lo que pasó. El gran problema que tenía la señora P es que seguía institucionalizada, pese a que estaba completamente sana, porque su nieta le había intrusado la casa. Y el fuero penal le había denegado en la denuncia por intrusión ese desalojo anticipado que es posible en ese ámbito, y el fuero civil, donde también fue, ya diría yo, a mendigar justicia, porque te estaban negando por todos lados, y la única respuesta era un juicio de determinación de capacidad, también tenía el juicio ahí demorado, rechazó el desalojo anticipado y lo tenía a despacho hace más de un mes. La sentencia de la Cámara hizo una exhortación al juzgado civil, porque es de alguna manera forzando un poco su competencia seguramente, pero por lo menos el que actuaba bajo su ámbito de control por instancia, ¿sí? Una exhortación a que justamente los meses de esta señora no corrían de igual manera que los meses de cualquiera de nosotros o de cualquier propietario que quiere recuperar el uso de un inmueble. Bueno, no funcionó la exhortación, después lo supimos, pero felizmente, con un excelente abogado, la señora denunció por violencia familiar a su nieta una vez que se rechazó la acción de capacidad y un juez de paz muy valiente ordenó el lanzamiento de los intrusos y la señora P felizmente murió muy tranquila en su casa a los 8 o 9 meses después de haber recuperado el uso, ¿sí? Entonces, de nuevo volvemos. Cuidado con pensar, aún desde las mejores intenciones, como esa solución intermedia que vemos ahí, que lo que necesitan es una justicia de familia, el discernimiento de apoyos, o que un juez controle en alguna medida lo que hace o deja de hacer. Justicia eficaz como la que necesita cualquier ciudadano, pero apremiada por la urgencia de unos días que corren más rápido que para cualquier otra persona. Esta otra es de acá, de esta ciudad, de la Sala 1 de la Cámara Segunda de La Plata, un poco más vieja, pero también muy interesante. La provincia de Buenos Aires, como saben ustedes mejor que yo, tiene una peculiaridad en materia de amparo, que es que yo promuevo un amparo y cualquiera sea su objeto me puede tocar cualquier juez. Entonces, un amparo relativo a la salud mental de una señora que estaba internada cayó en un juez que no tenía ninguna, no por subversación, sino que no estaba habituado al tratamiento de estas cuestiones. La especialización existe para algo. ¿Cuál era el amparo? Los hijos de una señora querían externarla porque estaba en un neuropsiquiátrico, el neuropsiquiátrico no le permitía el alta, incluso por sus familiares e incluso con voluntad de ella, ¿sí? El juez sustancia el amparo y lo que encuentra es que, bueno, de la historia clínica que se había remitido no era totalmente irrazonable la internación, entonces no era esa arbitrariedad manifiesta que hace procedente la vía de amparo y la rechaza. Llega a la segunda instancia en un fallo procesalmente muy afinado y muy pensado, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos dice, bueno, evidentemente acá hay un problema que nadie le escuchó a la señora durante el proceso. O sea, ahí ya tenemos un problema porque para hablar de hasta qué punto es evidente la vulneración de derechos sin escuchar a la víctima parece difícil. Y en segundo lugar, muy inteligentemente, ¿qué hace la Cámara de propio imperio? Va a decir, bueno, esto se reconduce, esto no puede ser un amparo. Esto es un juicio de control de internación como el que atraviesa cualquier ciudadano por motivos de salud mental. Y en ese contexto, ¿sí?, la internación no puede ser la primera respuesta. Cautelarmente autoriza el egreso de la señora bajo la responsabilidad de sus hijos y lo manda al juzgado de familia de primera instancia para que
advierta si hay alguna cuestión adicional que seguir con relación a esta internación. De nuevo, ¿sí? Fíjense que las soluciones pasan más por encontrar la justicia pronta que todo ciudadano merece, pero que el adulto mayor necesita con mayor urgencia, que ir a los modelos quizás con los que uno se maneja más intuitivamente frente al adulto mayor, ¿sí? Yo voy a ser breve y quería cerrar con esta última imagen que siempre me pareció muy interesante. O sea, esos son relojes de sol que en Roma se tallaba esa frase que en latín significa, refiriéndose a las horas, todas nos hieren, la última nos mata. Todos estamos atravesando, todos estamos por morir y envejeciendo desde el momento en que nacemos, aunque hoy aprendimos a partir de los 35. Pensar soluciones de calidad, ¿sí? Pensar soluciones prontas y eficaces pasa por acá, por entender que el tiempo del adulto mayor, lo mismo que ocurre en la niñez, es muy distinto al que atravesamos los llamados adultos jóvenes, ¿sí? Desde este lugar, ¿sí? Y desde el paradigma de derecho, que no me voy a extender porque ya hablaron muy bien, es que creo que el Ministerio Público es el verdadero puente de oro del acceso a la justicia de las personas mayores. Muchas gracias.